Ya, esta es la primera clase de el modelo de procesos gaussianos. Em, y no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con este modelo, procesos gaussianos, o ha escuchado de él, pero es una mezcla entre algunos modelos de regresión que vimos, modelos de kernels que vimos, ya, pero un poco distinto. Entonces, lo primero que quiero em, explicar es la diferencia entre modelos paramétricos y no paramétricos. O sea, los modelos paramétricos son casi todos los modelos que hemos visto, ¿ya? Son modelos que se caracterizan por una cantidad de parámetros fija, como por ejemplo la regresión lineal, ¿cierto? La regresión lineal en los parámetros que vimos en las primeras clases, regresión no lineal, pero lineal en los parámetros. Es decir, hay parámetros que se comportan linealmente y hay unos que se comportan no linealmente, pero los que no, son no lineales no se entrenan. O estructuras que son no lineales en los datos, pero siguen siendo lineales en los parámetros. Y los generalizados, como la regresión logística, que uno tiene una forma lineal y eso pasa por una función de enlace no lineal, como la sigmoide en el caso de la regresión logística. Pero también hay modelos no paramétricos, ¿ya? Y modelos no paramétricos, hay uno que vimos en el curso, ¿cierto? Que es máquinas de soporte vectorial, pero hay otro que es bien usual, ¿ya? Y uno lo usa siempre eh, o sea, implícitamente sabiendo que es un modelo no paramétrico, que es el histograma. Entonces uno puede tener, piensen que tienen datos y quieren estimar la densidad de probabilidad de estos datos. Entonces perfectamente ustedes pueden asumir un modelo paramétrico que es, por ejemplo, una suma de gaussianas, ¿ya? O suma de otros términos, pero básicamente una suma de bases, ¿ya? Para replicar esta densidad. Y una alternativa a eso es ocupar un histograma, que es decir, en cada punto en cada punto donde tengo datos hay una porción de la masa de probabilidad de todo mi densidad, ¿cierto? Y eso es un histograma. ¿Y por qué son no paramétricos? Son no paramétricos porque la solución, en el caso de la máquina de soporte vectorial o el histograma, queda parametrizada por los datos, ¿ya? Bueno, eso estrictamente no es la diferencia, porque en los modelos paramétricos igual los parámetros quedan parametrizados por los datos, porque si uno resuelve el problema de regresión lineal, los parámetros óptimos sabemos que son, por ejemplo, x traspuesto x más ρ a la menos 1 por x traspuesto por y. Entonces, por supuesto, los parámetros van a depender de los datos, porque estoy ajustando los parámetros, ¿cierto? Pero en este caso, eh, la cantidad de parámetros va creciendo y a medida yo voy viendo más datos, obtengo más parámetros. Entonces, el modelo no es fijo en el sentido de que tiene, por ejemplo, 5 valores que yo tengo que encontrar. No, tiene una cantidad indeterminada de parámetros que van a ir creciendo con los datos. Y eso es súper, súper claro en el histograma, ¿ya? En el histograma yo agrego un punto más y mi histograma obtiene un cajón más. Entonces uno puede decir al final de todo el ejercicio de crear el histograma, cuáles son los parámetros del histograma, todos los datos, ¿ya? Son todos los datos en el lugar donde están y la cantidad de ellos. Y la máquina de soporte vectorial es lo mismo. A medida yo voy agregando más y más datos, la frontera de decisión va cambiando, ¿ya? Y voy agregando, si va aumentando la complejidad del problema de clasificación en ese caso, los parámetros que definen los parámetros que definen el borde van a ir siendo cada vez más, porque el borde va a ir siendo cada vez más complejo. Entonces, los parámetros de la máquina de soporte vectorial, que son los vectores soporte, dependen de la cantidad de datos, ¿ya? Eh, Hay también una distinción que hacer, y es la siguiente, que hay modelos que tienen parámetros, incluso infinitos, ¿ya? Como los modelos no paramétricos, y tienen hiperparámetros. Por ejemplo, en la red neuronal, un hiperparámetro es la cantidad de capas o la cantidad de neuronas por capa. En la máquina de soporte vectorial es cuál es el kernel, ¿ya? Y esos hiperparámetros en general no se entrenan, se eligen, ¿ya? La estructura de la red en general se elige, uno no optimiza sobre la topología de la red. Lo mismo en la máquina de soporte vectorial, uno no optimiza sobre la elección del kernel, ¿ya? Esos se llaman hiperparámetros y los otros nos vamos a referir a ellos como parámetros.
¿ya? Y solamente aclarar que en los modelos no paramétricos, no es que no tengan parámetros, ¿ya? Lo que pasa es que los parámetros crecen con la cantidad de datos, entonces son eventualmente infinitos, porque a medida yo obtengo más y más y más datos, tengo más y más y más parámetros. Entonces, no hay una cota superior para la cantidad de parámetros. Entonces, uno dice que la cantidad de parámetros es infinita, pero yo solamente ocupo los que necesito en base a los datos que tengo, ¿cierto? Porque si el modelo tiene la capacidad de tener 1.000.000 de parámetros y yo tengo 10 puntos, ¿para qué voy a usar 1.000.000 de parámetros? Uso los parámetros que resuelven el problema para esos 10 puntos, ¿ya? Esta es una discusión mucho más larga, podríamos estar harto rato, pero solamente quiero enunciar estas dos cosas, que hay modelos que son paramétricos y se tratan como los hemos tratado hasta ahora, y hay modelos que son no paramétricos, ¿ya? Entonces, en este capítulo, termino la slide y te doy la palabra a Benjamín. En este capítulo vamos a ver un modelo para funciones, ¿ya? Eh, que se llama procesos gaussianos, ¿ya? Y este modelo va a ser no paramétrico. Y lo que va a hacer este modelo es definir una distribución de probabilidad sobre funciones, sobre trayectorias, ¿ya? Tal como en la regresión lineal, si uno designaba los parámetros como variables aleatorias, o sea, y igual a x más b más epsilon, y yo le asigno una densidad al epsilon, una densidad al a y una densidad al b, eso genera una distribución sobre funciones. Pero en ese caso son solamente funciones lineales, porque son todas de la forma a x más b, ¿cierto? En este caso va a ser una distribución sobre funciones también, pero son funciones mucho más flexibles. Benjamín. Profe, una punta cortita ahí, antes de pasar a proceso gaussiano. Para mí, como el modelo que siempre me acuerdo que es no paramétrico es Random Forest, o en general los árboles de decisión, ¿cierto? Bueno, con respecto a Random Forest, siempre me da la duda de cómo hay una expresión analítica eventualmente como detrás del modelo. O sea, como cuando veo una regresión lineal, lo tengo claro, una combinación lineal de los parámetros, pero como existe esa expresión, ¿es análogo para esa expresión en modelos no paramétricos como Random Forest? Sí, los modelos no paramétricos tienen una expresión explícita, como dijiste tú. En la máquina de soporte vectorial es súper claro. Eh, cuando uno resuelve el problema, el modelo es explícito. El histograma también es explícito. Es una suma de Dirac en los lugares donde tengo datos. En el Random Forest también es explícito. Es un set de reglas. Yo puedo escribir if tanto, bla, bla, bla. O ese if lo puedo escribir con escalones, ¿cierto? Un escalón que se activa desde este valor concatenado con otro. Entonces, pero em, lo que es particular de los modelos no paramétricos es que la forma tiene algunos valores que van cambiando con los datos que no pasa con los no paramétricos. Por ejemplo, en la máquina de soporte vectorial, em, recuerden que es una suma de unos parámetros por los kernels. Y esa suma depende de la cantidad de vector soporte. Entonces, a medida que yo tengo más datos, tengo más vectores de soporte, entonces esa suma crece. Entonces, es como que un parámetro sea el orden. Lo que no pasa, por ejemplo, en la regresión polinomial, si yo puedo tener que mi modelo es, en un caso de regresión, por ejemplo, em, a más bx más cx cuadrado más dx cubo, ¿cierto? Y esa es una suma de 4 términos. Y por más y más datos que yo vea, siempre va a ser una suma de 4 términos. En cambio, en un modelo no paramétrico, la cantidad de términos crece, pero sigue siendo explícita. Entonces, a priori, no sé cuál es la expresión. Eso es buena pregunta, porque eso es importante en los modelos paramétricos. A priori no sé cuál es la expresión, pero una vez que ajusto y tengo datos, ya sé cuál es la expresión y hay una expresión determinada, y eso va a ser súper claro también en el modelo de procesos gaussianos, también va a pasar. Ya. Entonces voy a definir acá más o menos, de forma más o menos compacta el proceso gaussiano, y después voy a usar otra presentación donde creo que puede quedar más claro. Entonces, un proceso gaussiano es una colección de variables aleatorias, tal que para cualquier conjunto finito de puntos, estos tienen una distribución conjuntamente gaussiana. Entonces, como pueden ver de esta definición, un proceso gaussiano es en particular un proceso estocástico, ¿no? Porque es una colección de variables aleatorias. En general, vamos a considerar los procesos gaussianos indexados en R, es decir, una colección de variables aleatorias, de infinitas variables aleatorias, que están indexadas en la línea real. Entonces tengo una variable aleatoria para tiempo igual 1, 2, 3, 1,5, 1,6,
2,17, pi, todos los números, ¿ya? Todos los reales. Entonces, este proceso gaussiano tiene la propiedad, este proceso estocástico tiene la propiedad, además de ser un proceso estocástico cualquiera, que cada vez que yo veo un conjunto finito de elementos, ¿no? O sea, el valor del proceso en 1, en 3, en 7,5, en 8,19 y en 10,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa colección finita de puntos sigue una normal multivariada. Vi que como que aleatoriamente se apagaron unas cámaras, no sé si yo me caí o... ¿Me han escuchado bien? Sí, sí, ya apagué la cámara. Ah, ya, vale. No, está bien, está bien. Ya, entonces, con esa definición, ¿a alguien le queda súper claro lo que es o quieren ver un diagrama o algo algún dibujito? Un diagrama, un dibujito. Ya, pensé que podía ser el caso. Entonces, voy a ir a esta otra presentación. Aquí. Ya. Quiero construir un modelo para una serie de tiempo. ¿Ya? Una serie de tiempo, no sé si le he mencionado eso, pero una serie de tiempo es una cantidad que varía en el tiempo, como una función. ¿Ya? Entonces, voy a construir un modelo para la serie de tiempo que es no paramétrico y que se construye de la siguiente forma. Para el tiempo igual 0, voy a generar valores aleatorios de una gaussiana 0, 1. ¿Ya? Entonces, eso voy a hacer ahora. Ahí tengo 2 valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores, 6 valores, 7 valores, 8, 9, 10 valores. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ese va a ser, por supuesto, un modelo para todo el tiempo, ¿ya? Pero lo voy a empezar a construir para un instante, para otro instante, para otro instante, para mostrar que es flexible. Entonces, este modelo, quiero decir que en tiempo 0 es una gaussiana 0,1. Por supuesto, lo importante de un modelo de serie de tiempo es cómo se relaciona en el tiempo con otros valores, pero voy a partir de esto, ¿ya? Entonces, mi modelo va a ser, cuando yo lo miro en 0, es una normal 0,1. Ahora, me voy a mover a tiempo igual 1. Voy a mover a tiempo igual 1. Y en tiempo igual 1 voy a hacer lo mismo. Voy a generar un valor, voy a sacar un valor de la normal 0,1 y lo voy a poner en tiempo igual 1. ¿No? Saco otro valor y lo conecto con el valor en 0. Entonces lo que estoy haciendo acá es generar desde la variable aleatoria normal 0,1, generar un valor y asignarlo como el valor de mi serie de tiempo en 0 y después sacar otro valor y designarlo como el valor de mi serie de tiempo en 1. Entonces, el objetivo de este ejercicio es ver cómo se verían las trayectorias, ¿ya? O sea, las funciones que yo generaría de un modelo que es gaussiano para cada instante de tiempo, una normal 0,1. ¿Ya? Por supuesto, una serie de tiempo definida en 2 valores nomás no hace mucho sentido, entonces lo puedo hacer para 3 valores. Y aquí ya empiezo a ver como trayectorias, ¿cierto? Por ejemplo, este se ve como lineal, este es como una U, este también crece, ese cae. Lo puedo hacer para 4 también. No sé si para 5 lo es también, no, ya. Entonces, me voy a detener aquí un segundo. Este es un modelo generativo para series de tiempo que sin duda es mucho más flexible que todos los modelos que hemos visto, porque es más flexible que el modelo lineal, es más flexible que el polinomial, porque en particular podría replicar esa trayectoria de forma aleatoria, pero además puede replicar trayectorias que no tienen una expresión determinada como la que hemos visto en clase. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá, si sigo para, no sé, 10, 20, es generar un vector normal multivariado, ¿ya? Y decir, bueno, si mi serie de tiempo tiene 1000 puntos, ok, entonces mi modelo generativo es, tomo una normal de 1000 dimensiones, genero un vector
y lo pongo acá como en el tiempo, el 1 con el 1, el 2 con el 2, y así. Eso es lo que estoy haciendo. No necesito samplear de a un punto, puedo samplear de a regiones, ¿cierto? Eso lo puedo hacer así. Aquí voy a samplear 200. O sea, pero 10, pues 10 más, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más. ¿Ya? Entonces ahí tengo una cosa de ese tipo. Y aquí, por supuesto, como yo estoy asumiendo que es parte de la trayectoria, en general, extraer una muestra de una normal de dimensión 200 es muy caro. ¿Alguien sabe por qué es caro generar una normal de dimensión 200? ¿Todos tienen claro cuál es la distribución de este vector, del vector 200? ¿O se lo escribo? Una normal 0,1, pero 1 dimensión 200 es igual a 1 partido por raíz de 2pi, determinante de la matriz de covarianza, a la menos 200, medio. Seguramente aquí me falta algo, pero es más o menos así. Exponencial de menos 1/2 por x traspuesto. Eso. Ya, perdón, aquí no era identidad, era matriz esta matriz. Sí. Entonces, estoy sampleando un vector de 200 dimensiones con media cero, pero con una covarianza determinada, ¿cierto? Y es la covarianza determinada la que me da que tenga esta forma. Si no, si fuera, y la identidad sería como esto. No tendría ninguna forma. ¿Ya? Entonces, samplear directamente de los 200 es muy caro. ¿Y por qué es muy caro? Porque esta matriz de acá es de 200 por 200. ¿Ya? O sea, tiene dimensión 40.000. ¿Ya? Y tengo que invertirla. Y invertir una matriz de tamaño n por n tiene costo n cubo. ¿Ya? Entonces, pero lo que puedo hacer, y por eso es una ventaja del proceso gaussiano, es que si yo quiero generar estos datos, yo puedo generarlos de forma secuencial. Entonces, puedo generar 10, genero esos 10, ¿no? Y esos 10 equivalen, esos 10 son de una normal de 10, ¿no? Entonces, en ese caso, esta matriz es de 10 por 10 nomás. Y luego genero los siguientes 10. Y los siguientes 10 los genero condicional a esto. Entonces, los siguientes 10 van a tener esta misma forma, pero va a ser otra matriz de covarianza, porque va a ser condicional a los que ya vi, y así. ¿Ya? De hecho, no tengo ni siquiera que mostrarlos en orden. Si yo puedo mostrar solamente 10, puedo samplear 10 en cualquier parte, y después 10 más en las partes que me faltan, y más, 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 y la forma también se debería respetar. ¿Ya? Porque es parte de una normal multivariada. Entonces ahora seguramente, antes de pasar a la definición nuevamente, no sé si les queda claro por qué esto tiene esta forma, ¿ya? Y no tiene, no sé, pues en primer lugar porque es suave y tiene esas vueltas, y no es como así, como que fuera puro ruido, o no es, no sé, pues así, o no es periódico. No sé si alguien se atreve a decir por qué, más que por qué tiene esta forma, qué dicta la forma en general. O sea, qué controla que esto sea así suave, que sea diferenciable, que sea como repetitivo pero no es periódico, que sea acotado.
No sé si alguien se atreve a decir algo al respecto. Cada una de estas variables, de estos valores, de estas variables aleatorias, son conjuntamente gaussianas, ¿no? O sea, la distribución entre ellas está dada por una distribución gaussiana. Entonces, la única relación entre ellos es la varianza. Nada más, no hay ninguna otra relación entre ellos. La relación entre ellos está completamente codificada por su covarianza. Entonces, la covarianza dice cómo covarían dos elementos dependiendo de cuán cerca o lejos están. Entonces, yo aquí en particular elegí una covarianza que dice que si dos puntos se alejan, entonces la covarianza entre ellos decae. Entonces, si los puntos están cerca, covarían. Eso quiere decir, si los puntos están cerca, son similares, y si los puntos están lejos, no son necesariamente similares. Entonces, por eso, en primer lugar, esto es continuo, ¿ya? Y más encima diferenciales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos puntos en el tiempo y los acerco, entonces el valor, esto se tiene que acercar también. Si los alejo, entonces puede ser cualquier cosa. Este valor acá no tiene nada que ver con este acá porque están lejos. Puede que, por coincidencia sean los mismos, ¿cierto? Como S y S, pero no es más que coincidencia. Entonces yo puedo elegir otras estructuras de covarianza que son, por ejemplo, periódicas, ¿no? Digo, una vez que pasan 50 puntos, los datos vuelven a covariar. Entonces cada 50 puntos todos los puntos van a ser iguales, y en ese caso va a ser periódica. Bueno, entonces volvemos a la definición ahora. Entonces, aquí la pregunta que aflora es la siguiente. Todos estos ejemplos que les he mostrado son para casos discretos, ¿ya? Son sampleo en 0, en 1, en 2, en 3, 25, 50. La pregunta es si puedo samplear entre medios, si puedo samplear en 0, 0,5, 1, 1,5, también puedo, ¿cierto? Pero la pregunta es si puedo si existe, a ver, si el hecho de que estoy construyendo esta trayectoria en cualquier punto asegura que la trayectoria existe en todos los puntos, ¿ya? Porque nunca puedo samplear en todos los puntos, y la respuesta es sí, sí se puede. Por un teorema que se llama el teorema de extensión de Kolmogorov. No sé si algunos lo han visto, pero no es importante para seguir la slide. Entonces, con eso podemos definir la existencia de un proceso gaussiano, ¿ya? Y cuando digo con eso, digo, como yo puedo generar una normal multivariada en cualquier parte del dominio real, entonces tiene que existir un proceso que pasa por todos los puntos del dominio real, ¿ya? Entonces, ¿qué es un proceso gaussiano? Un proceso gaussiano es un modelo generativo para señales continuas, para series de tiempo o funciones continuas, que se ve de esta forma, y que tiene la propiedad de que cada vez que yo miro una colección finita de puntos, como esa que están ahí, aquí yo tomé n puntos, ¿ya? Y los tomé en estos lugares, pero pueden ser en cualquiera, esos puntos son una normal multivariada. Y por supuesto, fue la construcción, ¿cierto? Lo que estaba haciendo acá es eso, ¿ya? Pero ahora estoy explicándolo al revés. ¿Ya? Hay un proceso estocástico que está definido en todas partes, y si ese proceso estocástico, cada vez que yo miro una colección finita de puntos es normal, entonces ese es un proceso gaussiano, ¿ya? Y eso es lo que muestra el diagrama que está ahí. Y la definición está acá, ¿cierto? Un GP es un proceso estocástico, tal que cualquier colección finita de puntos, una normal multivariada, y la notación ahora es esta, ¿no? En general uno usa la notación para una... para una normal, para un escalar, uno usa la notación, en general, para un escalar usamos normal mu sigma, ¿cierto? Para una normal multivariada, esta es una notación, multivariate normal mu sigma, ¿ya? A veces uno también usa simplemente la n. Y esto es dimensión 1, esto es dimensión n, pero uno puede hacer dimensión infinita, ¿ya? O para que quede más claro, r, ¿ya? Y esto es GP. Media M, covarianza K. ¿Ya? Esa va a ser nuestra notación. Ahora, por supuesto,
Ya, me quiero detener acá un segundo y preguntar si está todo ok. Les quedó más claro con esta explicación que con la explicación de la otra slide? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, profe, ¿podría repetir un poco como esta implicancia que dio? Dado que soy capaz de generar estos puntos, si es que, o cada vez que miro la colección finita, corresponde a una normal multivariada, entonces puedo asumir que existe un proceso que pasa por todo ello. Sí, es una sutileza en realidad, no es necesario ahondar mucho en ello, pero es básicamente justificar la existencia de este elemento del proceso gaussiano, ¿ya? Porque uno puede decir, un proceso gaussiano es un proceso estocástico que cada vez que yo lo miro en lugares finitos, entonces es normal. Claro, pero ¿podría existir ese proceso? Y es la construcción básica para varios procesos, ¿cierto? Entonces, basta con decir que yo puedo construir la normal finita, pero en cualquier parte. Entonces, si yo la construyo en cualquier parte, hay un teorema que dice, bueno, entonces existe en todas partes. Eso es todo. ¿Ya? Es una sutileza, pero para la definición basta con decir que el proceso gaussiano es un proceso estocástico que cada vez que yo lo mire en una colección de puntos finita, es gaussiano. ¿Ya? Entonces, ahora yo les pregunto, la normal, entonces esto es como una normal, pero de dimensión infinita. ¿Ya? Entonces tengo la normal escalar, el 0,1 que hemos visto todo el curso, ¿cierto? Tengo la normal que puede ser en dos dimensiones, como, tengo alguna acá, en esta slide. Claro, mira. Esa es una normal en una dimensión. Esta que está aquí. ¿Ya? Esa es una normal, bueno, con sus puntos, ¿cierto? Esa es la distribución normal, esos son los puntos y los cajones son el histograma. Esta es una normal en dos dimensiones. ¿Ya? Ahí está la densidad, están las curvas de nivel y están los puntos que yo genero de la normal. Si sigo avanzando, acá, esta aquí lo estoy replicando. Muestras de una normal de una dimensión. Muestras de una normal de dos dimensiones, pero en vez de graficarla como la grafiqué antes, una versus la otra, estoy graficando una versus su índice. Estos son los valores de la primera, estos son los valores de la segunda. Y si lo hago de esta forma, lo puedo hacer para más, para 3 o para 4. ¿Se entiende que estos siguen siendo muestras de una normal? Sí. Ya, para 4. Y aquí lo voy a hacer para 200. ¿Ya? Para 200. Eh, entonces, la normal escalar tiene dimensión 1, la normal vectorial tiene dimensión n natural, ¿cierto? Puede ser 2, 3, 4, 5, 1000, 2000. Y el proceso gaussiano tiene dimensión infinita, o sea, tiene una dimensión que es igual a r, a la línea real. En nuestro caso puede ser r cuadrado también, ya que es como un valle así, en dos dimensiones. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta, que alguno responda para avanzar. Cuando yo defino una normal 0,1, necesito definir dos parámetros, la media y la varianza. Cuando yo defino una normal multivariada, necesito definir también la media y la varianza, que corresponde la media a n puntos, si es dimensión n igual 100, por ejemplo, y la varianza, que es una matriz de n por n, o de 100 por 100 en ese caso. Entonces, cuando defino una normal multivariada de dimensión n, necesito definir n cuadrado más n parámetros. N cuadrado para la covarianza y n para la media, ¿cierto? ¿Sí? Que alguien me diga que sí. Ya. Sí. Bien. Ahora, les pregunto, cuando construyo un proceso gaussiano, ¿cuántas medias y cuántas covarianzas necesito definir? Estás como puntos, ¿o no? Sí, pero es que lo que pasa es que si yo me quedo en los puntos, es lo mismo que la gaussiana multivariada, po. Yo tengo que... Claro. Entonces, no sería distinto. Y la gracia de definir el proceso gaussiano, aquí seguramente esto es un comentario importante que no lo dije y que seguramente es clave para entender por qué pasar de la normal multivariada al proceso gaussiano.
Pensemos que esto es, pensemos que esto es una medición de un sismógrafo, ¿ya? Entonces yo sé que todos los días a las 8 de la mañana mide el sismógrafo, entonces tengo una medición, otra medición, otra medición, ¿ya? Eh, pero resulta que hubo un problema en la base y no pueden medir a las 8 de la mañana, entonces a partir de hoy me van a empezar a llegar las mediciones, no sé a qué hora. Entonces, como no sé a qué hora van a llegar, yo tengo que tener un modelo que sea capaz de incorporar observaciones en cualquier parte. No con un reloj así, 1, 2, 3. La primera llega 1, 2, 3 y después de la 4 llega en 4,1, puede llegar en 4,9 y en 5,01, en 6,01, en 7,05, así. Entonces necesito un modelo que no asuma que las mediciones vienen como con un reloj, sino que es un proceso que existe realmente en todas partes, pero yo lo veo en algunas partes. Y esa algunas partes donde lo veo tampoco está definido a priori. O sea, esa es la motivación de pasar al caso continuo. ¿Se entiende? Que yo no sé dónde voy a medir. Ya. Entonces, para el GP, entonces, necesito definir, tal como para una normal, una media y una varianza. Para el caso escalar, una media y una varianza. Para el caso vectorial, n medias y n cuadrado varianzas, ¿no? En realidad la varianza es simétrica, así que es n por n más 1 medio, pero digamos n cuadrado para simpleza de notación. Pero en el caso continuo, entonces, ¿cuántas medias y varianzas necesito definir? Y no me pueden decir la cantidad de observaciones, porque la cantidad de observaciones a priori no la conozco. Si conociese la cantidad de observaciones, haría la normal multivariada. Tengo que definirla antes de las observaciones. Entonces tengo que definirla en todas partes. Entonces, ¿cómo creen que defino la media y la varianza del GP? Lo otro es como una frecuencia sampleo, una cosa así, La frecuencia de pero sampleo es igual, infinita. La claro, frecuencia de sampleo es infinita. Te pueden llegar a claro. infinitos puntos, te pueden llegar en partes distintas. Te pueden llegar, uno te llega cada uno, otro cada 0,5, otra cada 0,2, otra cada 0,3, otra cada 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay frecuencia de sampleo. Son funciones. Son funciones, ¿ya? Entonces, en a ver, ¿cuál es si fuese por fuerza bruta, como hemos hecho para la normal escalar y para la normal vectorial, uno debería definir veamos la media primero. Uno debería definir la media como una cantidad de puntos igual a la cantidad de variables aleatorias. Entonces, si tengo una normal escalar, es una media. Si tengo una normal de dimensión n, la media tiene n elementos. Entonces, si tengo un proceso gaussiano, la media es una cantidad de infinitos valores, igual que la trayectoria del proceso, igual que esto. Y la covarianza es más difícil todavía, porque para el caso escalar es una covarianza, pero para el caso vectorial son n cuadrado covarianza. Entonces, para el caso del GP son r cuadrado, o sea, son infinito, con la notación informal, infinito al cuadrado, covarianza, ¿ya? Entonces, por supuesto, no puedo hacer eso, porque quiero construir un modelo para un objeto que es infinito dimensional, pero no le puedo asignar infinitos parámetros, porque vuelvo a tener el mismo problema. ¿Cómo defino esto? Sí, esto es precisamente lo que quiero hacer, definir un modelo para una cantidad que está definida en todo R. Entonces, esto yo lo puedo parametrizar, eh, como una función más básica, ¿no? Entonces, esta media puede ser, por ejemplo, una función lineal, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el GP tiene recuerden que el GP es una distribución sobre funciones. Entonces, si es una distribución sobre funciones, su media es, por supuesto, una función. El punto medio de esa distribución es un punto en el espacio donde opera esta distribución, que el espacio función, entonces en particular es una función, y esta puede ser una función simple. En general se usa la media igual a cero, que es la función cero, ¿no? Uno puede ocupar una media que es la función lineal, cuadrática, un escalón, lo que uno quiera. Y la covarianza es cómo se comportan dos elementos, cómo covarían dos elementos en base a sus posiciones.
Entonces, uno puede además controlar esta covarianza como una función explícita de los X. Si X se parece a X', entonces la covarianza es alta, y si X no se parece a X', entonces la covarianza es baja. Y un ejemplo de acá es poner una gaussiana. Una gaussiana, o una función exponencial, o un cuadrado y después cero, o un triángulo, ¿no? Cualquier cosa que tenga sentido que como que se desvanece en el tiempo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo menciono brevemente, cómo se entrena el proceso de gaussiano. Por supuesto, entonces, ¿cuáles son los hiperparámetros del proceso gaussiano? Son la covarianza y la media, ¿ya? ¿Y cómo los entreno? ¿Cómo encuentro la buena media y la buena covarianza? Bueno, con máxima verosimilitud. Si yo tengo un conjunto de muestras x, y, puedo escribir la función de verosimilitud P de y dado x, que está normal, ¿cierto? Cuando incorporo datos, el GP se convierte en una normal multivariada con estos parámetros, y que tiene su constante de normalización y su parte exponencial. Y con eso optimizo los parámetros. Y después, una vez que tengo los parámetros, hago las predicciones, que es simplemente una normal n más 1, ¿cierto? Si tengo n puntos y quiero estimar un punto aquí, entonces calculo esa normal, que es una normal escalar, y sus parámetros están controlados por los otros datos que vi. Entonces, la parte de entrenamiento del GP la voy a ver mañana. Hoy quiero solamente que veamos el modelo, como que si tuviera los parámetros ya determinados. ¿Cómo genero trayectorias desde el proceso gaussiano? Igual que de una normal multivariada. Esto que está acá es lo mismo que les mostré antes, es lo mismo que esto, ¿ya? Lo que pasa es que, en general, cuando uno muestra GPS, aquí voy a decir algo incorrecto, así que quiero que alguno me corrija. Pero aquí, en este caso, como estoy de un proceso gaussiano, estoy sampleando en el continuo, no en una colección finita de puntos. Aquí estoy sampleando en R. O sea, estoy sampleando de 0 a 10 en los infinitos valores que existen en este dominio. Entonces, por eso se ve continuo ahora. Ya, ¿quién me puede corregir? Santiago, ¿puedo hacer eso o no? O sea, un computador no puede simular infinitos puntos, es todo lo que se me ocurre. Está bien, eso es. No puedo samplear infinito. ¿Ya? No puedo samplear infinito porque recuerden que bueno, lo tengo acá en realidad. Recuerden que esta es la distribución gaussiana, ¿cierto? Entonces, ampliar infinito significa que esta matriz tiene tamaño infinito. No lo puedo hacer. Puedo hacerlo infinitamente grande, pero un número natural, pero no puede ser infinito. No puedo ampliar en el continuo. Sin embargo, si yo elijo una función de covarianza que me da trayectorias suaves, yo puedo ampliar suficientemente denso para asegurarme que entre mis muestras no está pasando nada raro, básicamente, ¿ya? Entonces, no sé, pues si la función de covarianza uno puede calcular que entre dos puntos que están a distancia epsilon, entonces la covarianza o la correlación es 0,99999, entonces la probabilidad de que lo que está entre medio de las muestras que estoy tomando, que esté fuera del rango de las dos observaciones, la probabilidad que esté fuera es 0,00000001, entonces voy a ampliar a esa frecuencia. Y eso es lo que estoy haciendo acá, y por eso se ve continuo. ¿Ya? Pero continuo. Es lo mismo que si yo acá en vez de usado punto, hubiese conectado con línea, se habría visto continuo igual. Pero acá no se ve continuo. ¿Ya? Ya, entonces, porque fíjense si acá yo sampleo el de 1, el 25, el 50, el 75, el 100 y los conecto. Por supuesto se ve que me faltan puntos, pero acá se ve continuo. Ya. Entonces, Profe, y ahí como... ¿sí?
la pregunta, ¿cuándo hablamos de que algo es lo suficientemente denso para que simule bien algo continuo? Lo que pasa es que eh, estas figuras son solamente para entender un poco qué está pasando con el proceso, ¿ya? Es como si tú tomas una foto, con una cámara digital, estás haciendo como una observación en una grilla de lo que estás mirando, ¿ya? Y claro, entre medio, justo puede haber una línea que no viste. Precisamente sí, puede haber. ¿Pero te importa? No importa. No, claro, pero por ejemplo, si fuera, no sé, pues, si quisiera sacar una foto de un paisaje y tengo 4 o 6 cuadrículas, se va a ver horrible, pues, pero Sí, ¿cuántas la sí, guía necesaria en estoy este de caso? estoy de acuerdo contigo. En general uno no se preocupa mucho de eso porque esto es netamente visualización. O sea, yo en ningún momento estoy diciendo, ahora solamente voy a tomar los puntos que estoy mostrando y me voy a olvidar lo que pasa entre medio. En ningún momento he dicho eso. Es solamente para visualizar los objetos que estoy usando, ¿ya? Porque todo el tiempo el proceso tiene que ser continuo, porque si yo me caso con la representación discreta en un momento, ya no son procesos gaussianos, es una normal multivariada, simplemente. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, asumamos que se amplíe cada 0,1. Entonces, el primer punto está en 0, el segundo en 0,1, el otro en 0,2, el otro en 0,3. Y así, ¿ya? O sea, aquí hay 100 puntos. Si me llega un nuevo punto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora me va a llegar un nuevo punto. Aquí estoy sampleando del prior. Estoy generando trayectorias del prior, o sea, el proceso gaussiano, sin incorporarle datos, ¿no? Cuando me llegue un nuevo dato, recordemos que el proceso gaussiano es una distribución sobre funciones, ¿ya? Entonces, cuando a mí me llega un nuevo dato, ya la distribución a priori que asumí no es la actual, si querés, porque como obtengo un nuevo punto, entonces ahora sé que todas las trayectorias son las que pasan por ese punto, porque como que vi una parte del proceso gaussiano, es como que tenga un vector aleatorio normal, ¿ya? Que tiene todos los valores aleatorios todavía, pero si tú ves un valor, entonces como que fijaras ese valor y el resto del vector puede variar, pero sujeto a que ese valor ya está determinado. Y eso se ve de esta forma, ¿ya? Entonces, en el proceso gaussiano, ahora voy a samplear todas las trayectorias, pero solo las que pasan por ese punto que acabo de ver. Porque ya el proceso gaussiano no puede estar definido sobre todas las posibles trayectorias, porque las trayectorias que no pasan por este punto no pueden ser parte de mi solución, porque ya tengo evidencia de que la solución pasa al menos por ahí. El resto está bien. Y como yo asumí que el proceso es continuo y es diferenciable y varias propiedades más, entonces en el vecindario de ese punto también tiene que ser parecido. Por eso la media va y se acerca al punto. Entonces, ahora lo de vuelvo un poco a tu pregunta, Benjamín, de la grilla. El hecho que yo haya ampliado esto en 0,1, perdón, 0,1, 0,2, 0,3 y así, no quiere decir, es solamente una visualización del objeto, no quiere decir que el objeto no sea continuo. Y la forma de demostrar eso es, este punto pudo haber llegado, claro, efectivamente, en 5 o en 5,1, que es donde se amplió, Con cualquier parte, con cualquier pero pudo parte, haber llegado claro. en 5,0023417,8 y igual sirve, porque el proceso está definido en esa parte, independiente que yo no lo muestre ahí. Exacto. No, sí, en verdad lo pensaba netamente como por la asociación, como cuando uno procesa una señal, pero no, pero claro, en realidad es para una Claro, visualización nomás. sí, pues cuando Así que señalas claro. cuando procesas una señal, efectivamente uno tiene que procesarla a la frecuencia de Nyquist. ¿Te refieres a eso, no? Claro. Sí, Pero aquí no estamos procesando, estamos solamente mostrando. Y dependiendo de la función de covarianza, la frecuencia máxima del proceso gaussiano va a estar determinada por distintas cosas, ¿cierto? Y tú puedes mostrarlo a la frecuencia máxima básicamente para que el proceso se pueda recuperar del dibujo, pero eso nunca lo vamos a hacer, el dibujo solamente va a mostrarlo, claro. Ya. Bien, sí, súper. pero te adelanto que en general las funciones de covarianza que se usan para procesos gaussianos son... eh, tienen un ancho de banda infinito, ¿ya? O sea, la frecuencia de Nyquist es infinita.
no se puede samplear finito para recuperarlo completamente. ¿Vale? Porque si se pudiera samplear, entonces lo podría representar por una normal. Una normal multivariada. Ya. Bueno, eso es para un punto. Esto es para 3 puntos. ¿Ya? Esto es para 5 puntos, para 10 puntos, esto es para 11, para 15 puntos. ¿Qué falló aquí? ¿Qué creen que falló aquí? ¿Por qué? ¿Cómo yo partí diciendo que mis trayectorias estaban? Bueno, aquí no les dije, pero la anotación es la siguiente. La línea gruesa es la media, las líneas delgadas son posibles trayectorias y la sombra celeste es el intervalo de confianza del 95%. Entonces cada trayectoria debería solamente un 5% del tiempo salirse de esa banda, ¿no? Entonces yo parto diciendo que mis trayectorias están bien contenidas y bonitas entre -2 y 2, que es el intervalo de confianza del 95%, pero resulta que aquí estoy diciendo que cuando veo todos estos puntos, chuta, el 100% de las trayectorias se va a dar este paseo acá a -10. ¿Qué creen que salió mal? Ya, yo les voy a contar lo que salió mal. A veces, estos puntos rojos, cuando vienen de datos reales, en general pasa esto que les estoy mostrando. En este caso, los puntos rojos no vienen de observaciones reales, vienen del mismo proceso. Yo los generé con el mismo proceso. Entonces, esto es raro que pase, pero igual pasa. Y pasa por errores numéricos, ¿ya? Entonces, como el proceso es, suave, entonces estos dos puntos que aparecieron acá están sampleados muy cerca uno del otro, ¿ya? Muy cerca, y son muy distintos. Entonces, como el proceso es suave, si dos puntos están cercanos, deberían ser muy cercanos. Si dos puntos están cercanos en el eje X, básicamente deberían estar cercanos en el eje Y también, ¿ya? Porque el proceso es continuo, diferenciable. Este proceso es súper estándar. Uno puede generar procesos gaussianos que no son diferenciables, que no son continuos, ¿ya? Pero en este caso sí es. Entonces, como es continuo y es diferenciable, suave y todo lo que quieran, la única opción de que estas dos observaciones estén contenidas en una trayectoria de procesos gaussianos con esta característica es que el proceso vaya a darse una vuelta acá abajo y vuelva para poder formar esa derivada alta que está aquí. Porque tengo esa derivada alta, entonces no puedo inmediatamente bajar la derivada y seguir suave. Tengo que ir a darme la vuelta acá y ahí volver, ¿ya? Es como que yo tenga un modelo lineal en los parámetros que es polinomial y tengo dos puntos que están extremadamente cerca. Entonces, como están extremadamente cerca, la derivada en ese punto va a ser alta y como el modelo es polinomial, se va a ir a dar una vuelta no sé dónde antes de volver, ¿ya? ¿Cómo creen que se puede solucionar esto? Porque, por supuesto, claramente si yo veo el sismógrafo y veo estos puntos, claramente no vino para acá a darse una vuelta y después vuelve, ¿ya? Entonces, ¿cómo creen que se puede parchar esto? Bueno, esto se puede parchar diciéndole al proceso gaussiano que las observaciones tienen ruido. Que es muy poco probable que estas dos observaciones sean realmente el proceso que estoy mirando, pero lo que miro yo tiene una perturbación aleatoria y después lo veo. Entonces, el sismógrafo, por supuesto, está sujeto a ruido, está midiendo actividad sísmica, pero antes que yo lo vea, hay ruido de observación, la aguja, no sé qué cosa, ¿no? Entonces uno puede incorporar ruido en el proceso gaussiano. ¿Y de qué distribución, si este es un proceso gaussiano, de qué distribución creen que va a ser el ruido? Gaussiano también, ¿ya? Entonces va a ser como la suma de dos procesos gaussianos. Este que tengo acá, más el proceso gaussiano ruido. Y el proceso gaussiano ruido, ¿qué función de covarianza va a tener? Una función de covarianza que dice que en dos puntos, cerca o lejos da lo mismo, el ruido no está correlacionado, porque es ruido, ¿ya? Entonces, para hacer el modelo robusto del ruido, lo que hago es decir que mi proceso gaussiano va a ser f de x, pero le voy a agregar un ruido. Y ahora voy a trabajar con mi proceso gaussiano y, que también va a ser un GP, ¿cierto? Porque es la suma de dos variables aleatorias gaussianas.
la misma media, porque el ruido no tiene media, tiene media cero, y la covarianza va a ser la covarianza original más la covarianza del ruido. ¿Ya? Y ahora sí, hago lo mismo, y queda mucho mejor. Entonces, una consecuencia es, ahora vuelvo a tener este tipo de comportamiento, ¿cierto? Variables, observaciones que están muy cerca y son distintas, pero el modelo no se marea y dice, ok, paso por ahí, están muy cerca y distintas, tiene que ser que el ruido se está activando, no voy a creer que están así en línea y tengo derivada casi infinito, entonces paso tranquilo por ahí, lo mismo acá, lo mismo acá. Pero como consecuencia de la incorporación del ruido, como pueden ver, no le creo a los datos tanto. Si se fijan aquí, fíjense que cada vez que veía un dato, la incertidumbre asociada al dato era nula. O sea, la trayectoria pasa por ahí y punto. Y bueno, eso genera esto. En cambio, cuando tengo ruido, fíjense que tengo una observación, pero como esa observación tenía ruido, claro, la media pasa por ahí, pero el intervalo de confianza no se estrangula completamente. Porque como hay ruido, no estoy seguro que ese sea el valor real del fenómeno. Es el valor que vi. Entonces, la única forma de reducir ese ruido es mirando más veces en el mismo lugar. ¿No? Perfecto, no resulta súper quizás de notación, pero cuando en la expresión de I sale una K, eso eventualmente puede ser como un kernel. ¿Esto? O netamente notación. ¿Sí? Sí, bueno, yo he denotado acá, he denotado la función de covarianza del proceso gaussiano como K. ¿Ya? Y la denoté así porque en efecto es un kernel. Es un kernel de covarianza, que es una función definida positiva. Lo único que necesito para esta función de covarianza es que sea definida positiva. Y los kernels que vimos en Support Vector Machines son definidos positivos también. Entonces, en general, vamos a usar los mismos kernels. Significan cosas distintas, pero sirven las mismas funciones. Porque tiene que tener dos propiedades. Tiene que ser simétrica, porque la covarianza entre A y B es la covarianza entre B y A. Y además tiene que ser definida positiva. O sea, a medida que A se va alejando de B, va decayendo la covarianza. Ya, ¿qué más podemos ver? Esto es de entrenamiento, ¿cierto? Voy a volver a las otras slides. Ya. Perdón. Estábamos acá, y aquí es lo mismo que les presenté en la slide, en la diapositiva anterior, pero esto tiene más texto, el otro tenía más figura. Lo pueden ver de acá también. Este es el kernel que usé para los dibujos, ¿ya? Que es el kernel gaussiano. Y el kernel gaussiano porque esta expresión es proporcional a una gaussiana. Pero esto es súper importante, el proceso gaussiano no es gaussiano porque se usa un kernel gaussiano. El proceso gaussiano es gaussiano porque su distribución es gaussiana, con una covarianza cualquiera. Uno puede elegir una covarianza que es como una gaussiana también. ¿Ya? Entonces, por eso, para evitar esa confusión, a este kernel le llamamos kernel exponencial cuadrático, porque es un exponencial cuadrático. ¿Ya? Y tiene dos hiperparámetros. El primer hiperparámetro es L, que es la memoria. Entonces, a medida L va siendo más pequeño, el proceso gaussiano se olvida inmediatamente de dónde estaba, de cuál era el valor del punto a medida avanza L. Entonces, el proceso es rápido. ¿Ya? Eso significa que si el L es cortito, la memoria es corta, y la noción de estoy cerca también es corta. Entonces, a medida va pasando el tiempo, el proceso varía rápido. Si L es largo, todavía para una distancia considerable se considera que el proceso está cerca. Entonces, el GP cambiando el L es como estirarlo así en el tiempo. Y el sigma es la potencia del proceso, es la amplitud, es como la energía que tiene. Y aquí hay muestras para distintos parámetros, ¿no? Todos para el mismo sigma, porque sigma solamente es cambiar el eje Y. Y aquí tengo un length scale, que es esto que está ahí, igual a 1, igual a 4, igual a 36, igual a 225. Entonces es estirar el eje X, ¿cierto? Un L cuadrado igual a 1 significa que yo avanzo 2 y ya la variable aleatoria es casi independiente. Recuerden que, a ver, ¿por qué es interesante esta función de covarianza? Porque
permite entender cómo decae la covarianza a medida que yo me muevo en el tiempo. Entonces, es exponencial cuadrática, entonces la covarianza entre dos puntos, como función de la distancia a la que están, decae exponencialmente, exponencial cuadráticamente, ¿ya? Entonces, si yo avanzo, si este L es 1, entonces yo me muevo 2 Lenscale, recuerden de la intervalo de confianza de la gaussiana. La gaussiana, si yo me muevo un Lenscale, decae como el 30 y tanto por ciento el área de la gaussiana, ¿cierto? Si avanzo 2, ya estoy en el 99%. Eso es del volumen, no del valor, ¿cierto? Pero uno puede entender que va decayendo así. Entonces, si avanzo 4 Lenscales, ya estoy casi en el 90, perdí el 99% de la covarianza inicial, y así. ¿Y es lo que está pasando acá? Bueno, acá estas figuras obviamente están pésimas porque sale el L, pero no sale el valor del eje X, ¿ya? Por eso está en desarrollo el apunte, ¿ya? Pero pensemos que el 1 es como, no sé, como eso, es como es como el ancho es como el ancho de mi cursor, ¿ya? Entonces avanzo 1, avanzo 2, avanzo 3, avanzo 4 y ya inmediatamente me olvido completamente de lo que era el proceso. Acá es distinto, acá L es 4, entonces tengo que avanzar 4, 8, 12 para poder olvidarme. Y aquí mucho más. Y aquí tengo que moverme mucho, mucho, mucho para poder olvidarme del proceso. Si se fijan, estoy acá, me muevo, sigue siendo igual. Cambio, moverme a una distancia así, acá, el proceso cambia completamente. Ya, son las 9:30, así que quiero solamente, esto es lo mismo del ruido, ¿cierto? El ruido. Solamente quiero mostrarles la predicción. Eso estaba en la otra slide. Ah, bueno, hay unos ejemplos de datos reales, se los voy a mostrar en la próxima clase. Ya. La predicción del proceso gaussiano. Una vez que entrené, quiero saber, por ejemplo, acá donde no tengo datos, cuánto vale cuál es mi estimación, ¿cierto? Que eso se veía efectivamente acá, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, si yo tengo, esto está mal entrenado, ¿cierto? Si yo en este punto quiero condicionar a todos los puntos que vi, que son los rojos, aquí en este lugar quiero saber cuánto vale el proceso me dice que vale esto con ese intervalo de confianza. Está mal, ¿cierto? Porque el proceso realmente es el negro que está ahí, porque está mal entrenado, está muy mal entrenado este proceso. Entonces, una vez que lo entrene, debería funcionar mejor, ¿cierto? O sea, y las ecuaciones de predicción son estas que están aquí. La media, la predicción de la media y la predicción de la covarianza. Y si se fijan, la predicción de la media es la media... perdón, segundo. Está mal esto. Ya, esa ecuación está mal. Ya no ves que en esa ecuación está mal. ¿Estará por acá? Un segundo. Ya, acá está. Ya. Si nos damos cuenta, las predicciones de la media y la varianza están... esta es la parte que está mal. Está mal aquí también. ¿Ya? Ese término está mal. Ignórenlo por un segundo. Ese término es otra cosa. Entonces,
Porque, por supuesto, no puede ser eso. ¿Cómo voy a definir f si f no lo conozco? ¿Ya? Es precisamente lo que quiero encontrar. Este es un typo. Eso es x. Todo eso que está ahí es x. ¿Ya? Eso. Entonces, fijémonos en la predicción de la media. La media es la media a priori, que es mi función de media, por esto que está aquí, ¿cierto? Que es la covarianza entre, básicamente la autocovarianza de mis observaciones, por la covarianza entre mis observaciones y el punto nuevo, básicamente, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, la estimación del punto nuevo es una suma de términos, ¿ya? Porque esta es una matriz y este es un vector, entonces es como un producto punto. Pero este vector es el vector de kernels, como dijo Benjamín, ¿ya? Que evaluación de kernel, entre todos mis puntos de entrenamiento, perdón, todos mis puntos de entrenamiento y mi punto nuevo. Entonces el tamaño de este vector depende de la cantidad de datos que usé para entrenar. Entonces en el proceso gaussiano, los puntos que usé para entrenar, que son esos puntos rojos, ¿cierto? O los que están acá, esos que están ahí, o en el caso real, esos que están ahí, ¿ya? Esos puntos que usé para entrenar, quedan todos codificados en los parámetros de mi predicción. Entonces piensen en una red neuronal donde cada vez que yo le voy pasando datos, en vez de que la cantidad de neuronas sea fija, cada vez que paso datos es como que agregue una neurona y el dato queda dentro de la red. Y no lo necesito volver a ver porque quedó como un parámetro. Entonces el proceso gaussiano se entrena de una vez, los parámetros quedan guardados, ¿ya? Y cada vez que voy a hacer una predicción, comparo con todos los datos, algo como K-nearest neighbors, ¿no? Algo similar a eso. Eso, vamos a ahondar más en eso la próxima clase, que parece que ya es en una semana más. ¿Vale? Bien, nos vemos próximo miércoles entonces. Un comentario. Esto es bien denso para verlo en 2 horas. No porque sea difícil, es porque es un modelo que es un poco distinto. Entonces, si les interesa, hay un montón de apuntes. Pueden leer el apunte del curso, por supuesto que puede tener algunos typos porque está en desarrollo, pero hay muchos tutoriales, hay un libro que es muy bueno, de Rasmussen y Williams, se los pongo ahí en el chat, que se llama GPML, Gaussian Processes for Machine Learning. Así que si quieren leer un poco más, les recomiendo esa literatura, porque en realidad es bien denso para verlo en 2 clases y la idea es que se queden como con una idea general por si después les interesa y quieren seguir evaluándolo. Eso, nos vemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta así como muy random, ¿verdad? Eventualmente esto podría así como extrapolarlo a otras distribuciones, así como, bueno, en verdad los procesos de Poisson así como son súper conocidos, pero a otras distribuciones, ¿tiene sentido o en verdad no es tan...? Súper buena pregunta. No. Buena pregunta. Tiene sentido, pero es muy difícil, porque las gaussianas tienen una propiedad particular que tienen pocas otras distribuciones, pocas, no ninguna, que es que son cerradas bajo marginalización y condicionamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el proceso gaussiano definido en todo R, ¿ya? Y yo marginalizo, o sea, solamente lo miro en algunas partes, sigue siendo gaussiano, y no solo eso, sigue siendo gaussiano con la misma marginalización de la media. O sea, si yo tengo el proceso definido en 0,1 y solamente lo miro entre 0,2, notación más fácil, si tengo el proceso gaussiano entre 0,10 y lo miro solamente entre 1 y 2, y además en 3, o sea, en todo el rango 1, desde 1 a 2 y en 3, entonces también es un proceso gaussiano, y su media es la media original del proceso grande, pero cortada en los mismos lugares, y la función de covarianza también es la original, pero cortada en los mismos lugares. Entonces eso significa que es cerrado bajo marginalización y mantiene los mismos parámetros. Y además es cerrado bajo condicionamiento. Eso significa que si yo tengo un proceso gaussiano al mismo entre 0 y 10, y por supuesto es aleatorio en el prior porque no tengo datos, pero yo veo datos, como lo que pasó acá con los puntitos rojos, entonces sigue siendo un proceso gaussiano entre 0 y 10, y donde tengo que hacer un update de la función de media y la función de varianza, pero sigue siendo un proceso gaussiano.
Entonces, si bien es un modelo que es no paramétrico, está parametrizado con estos hiperparámetros, que son la media y la varianza, que sí tienen parámetro finito. Entonces, toda la complejidad del modelo, cuando yo voy viendo datos, los hiperparámetros se mantienen fijos, pero la parte que es como, si quieres, idiosincrática de los datos, va quedando codificada con los datos. Hay un proceso, o sea, si te interesa ver el proceso test student. Sí, claro, porque parecía como la usan. Ok. Eso. Ya, pues nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. Chau.